Bueno, vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Luciana va a poner un mapita ahí. Me gustan los mapitas. ¿A usted le gustan los mapitas? Más o menos. Van a soñar con este mapa, porque ya se lo vengo poniendo hace rato, ¿no? ¿Qué están viendo ahí? Agua, dice. ¿Qué viaje? Muy bien, el segundo, José aprobó, muy 10, felicitado. Sale de Antioquía, ¿sí? Fíjense, va a Tarsis, Listra, Antioquía de Pisidia, llega a Troas. Acuérdense, él no tenía intenciones de cruzar a Europa. ¿Qué se le presenta? ¿Se acuerdan? Tiene una visión de un varón macedonio que le dice, cruzá para acá, ayudanos. Va a Neápolis, que era el puerto, después va a Filipos. En Filipos, ¿qué pasó? Bien. ¿Cuál era el grupo? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Cuántos eran los misioneros que iban? No. 4. ¿Quiénes eran? Pablo. ¿Quién? Silas. No. Timoteo y Lucas. Perfecto. 4. 4 para una terrible obra, ¿eh? Llegan a Filipos, son muy bien recibidos, tan es así que les dan varas en la espalda y ¿dónde terminan? En el lugar más sombrío de la cárcel, y no solo doloridos, sino también encepados. Se les ponía un cepo a los pies a los presos y se quejaron toda la noche. No, ¿qué hicieron? Oraban y cantaban. Los presos los escuchaban, el Señor actúa, se abren las celdas, el centurión que estaba a cargo o el soldado se iba a matar, ¿y qué pasó? Pablo grita, no te mates, estamos acá adentro, se tira a los pies de Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice el Evangelio en miniatura que le dijo, ¿cree en quién? En mí, le dijo Pablo. No, ¿qué dijo? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Y tú y tu casa, promesa para el oficial romano, y él y su casa se bautizaron, incluso les lavaron las heridas a estos hermanos, los alimentaron, mostrando el cambio que Cristo había hecho en los corazones, y se tienen que ir de Filipos porque las autoridades lo sacan. Llegan a Tesalónica, ¿sí? Ahí hay un paso por Apolonia, van a Tesalónica. En Tesalónica están más o menos entre 4 y 6 meses, hasta que también los judíos, ¿qué hacen? Alborotan la ciudad y lo sacan. ¿A dónde se van? A Berea. Tienen un primer encuentro favorable. Los judíos de ahí, de esa sinagoga, eran más nobles. ¿Por qué? Consultaban a los escritos a ver si lo que Pablo decía acerca de Cristo era correcto, ¿sí? Pero se enteran los judíos de Tesalónica y ¿qué hacen? Van hasta Berea, chau, alborotan, contratan gente maliciosa y lo sacan. ¿A dónde va Pablo? A Atenas, lo acompañan a Atenas, pero ¿saben qué? Se quedaron Timoteo y Silas en Berea. Pablo llega acompañado, pero se queda solo en Atenas. Lucas desaparece de la escena. Se cree que él, ya cuando salen todos de Filipos, Lucas se queda en Filipos un tiempo. Era una iglesia muy pequeña, recién convertida, y Lucas queda ahí. Vuelve a aparecer recién en el tercer viaje. ¿Hasta cuándo? Hasta que decapitan a Pablo. Lo acompaña hasta los últimos días. Pero desaparece de la escena. Pablo está en Atenas, se enardece al ver ¿qué? Idolatría por todos lados, pero predica el Evangelio, ¿sí? Pero a su vez también estaba muy preocupado por lo que pasaba con sus hermanos en Tesalónica, ¿sí? Porque había quedado ¿en qué? En situaciones de persecución. Y ahora vamos entonces
a leer lo que pasa allí. Ahora vamos a leer, no les quiero contar nada porque lo vamos a leer. Los pongo más o menos en contexto. Habíamos leído entonces, Mati leyó el capítulo 1, yo les leí el capítulo 2 hasta el verso 13, que dijimos que estos hermanos eran ejemplares. Termina diciendo el 13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Este era el resultado de lo que la palabra hace en corazones dispuestos a obedecer a Dios. La palabra había, como esa semilla que cae en tierra fértil, crecido y llevado fruto. Y estos hermanos estaban como endebles, estaban firmes. De la fe, dice, no les tenía que hablar, del amor tampoco, eran ejemplares. Y era tal que toda la región alrededor daban testimonio de lo que estos hermanos eran, a pesar de la persecución que sufrían. Y entonces dice el 14, porque vosotros hermanos, estoy hablando del 2.14, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bueno, vamos a ir un poquito a Hechos. Van a ver ustedes, porque es interesante lo que Pablo dice acá. Él lo había escuchado ya de otro hermano. Hechos 7, 51. ¿Se está defendiendo quién acá? El primer mártir. ¿Quién es? Esteban. Les dice así a los judíos. Ojo, estos eran del grupo de Pablo, ¿eh? Pablo en ese tiempo era Saulo, no estaba convertido. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué pasaba? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué habrá pasado también, yo me pregunto a veces, por la mente de Saulo, ¿no? Porque fíjense cómo el Señor transforma, porque nadie hubiese pensado que Pablo podría haber sido después un cristiano. Si nosotros tomamos a Saulo o al Pablo de este momento,
él está consintiendo en la muerte de un justo, está sosteniendo, le dejan a él las ropas de lo que lo van a apedrear para no ensuciarse, se las dejan a él y él está así. ¿Sí? ¿Quién puede decir que ese hombre después, como dijeron otros, iba a trastornar el mundo con el Evangelio? Sin embargo, el Señor transforma corazones. Y lo que él escuchó de Esteban, que era, como se dice, la cruel verdad, ¿no? Hay un programa que se llama así. Ahora Pablo reconoce que lo que él había consentido estaba totalmente equivocado, ¿no? Y había consentido en la muerte de un justo. Pero el Señor había transformado la mente y el corazón de Pablo, y el Espíritu Santo había trabajado en él. Y ahora les dice, el mismo, fíjense que es, si ustedes toman los dos relatos, es lo mismo, ¿no? No sé si se aprobó, se está por aprobar una ley de antisemitismo en Estados Unidos, no sé si escucharon. Y muchos están en contra porque cualquier cosa que vos digas en contra de un judío se toma como que sos un antisemita, ¿no? Y algunos, los que están en contra, incluso cristianos, toman el ejemplo de los mismos profetas. Dice, si fuese así, los profetas hubiesen sido todos antisemitas, ¿no? Y Pablo no es que se volvió antisemita, porque él amaba a sus hermanos judíos o no. Él estaba dispuesto a hacer ¿qué? Por la salvación de ellos. Él dice, si yo podría ser anatema con tal de que todos se salven, lo sería, ¿sí? Pero a la hora de él decir la verdad y lo justo y lo correcto, él no es políticamente correcto y dice la verdad, ¿eh? Y acá la esencia de ese discurso que él les da es la misma que la que Esteban había tenido cuando él consentía en su muerte. ¿Por qué esto? ¿Por qué esboza esto Pablo? Porque Cristo justamente se había revelado a su corazón. Le había cambiado la visión. Él estaba ciego, pero ahora veía. Y es lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Cuando conocemos a Cristo, se caen las vendas de nuestros ojos y vemos distinto. Ya no vemos igual, ¿eh? No vemos la vida de la misma forma, no vemos ni siquiera las formas de administrar incluso hasta los bienes que tenemos porque entendemos que todo viene de ¿dónde? De Él, ¿no? No buscamos las mismas cosas que lo que el mundo busca. ¿Por qué? Porque Dios nos da una nueva visión a los que tenemos a Cristo Jesús. Y Él les dice, ustedes se volvieron iguales a sus hermanos que están ¿en dónde? En Judea. ¿Por qué? La primer persecución grande de la iglesia, ¿por manos de quiénes se dio? ¿Se acuerdan? Por los mismos judíos, ¿sí? Después, mucho más adelante, aparece la gran persecución romana a manos de Nerón en el 64, pero hasta entonces los judíos eran los que perseguían a la iglesia, ¿sí? Y Pablo tenía siempre resistencia por medio de ellos. Dice, se oponen a todos los hombres, dice, es impresionante esto, porque la voluntad de Dios, ¿qué es con respecto a los hombres? Que se salven. Fíjense, a ver, Luciana, vos tenés ahí los textos para ir rápido. Buscá primera Timoteo 2:4 y después anotate 2 Pedro 3:9. Primera Timoteo 2:4. Ahí está. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no se alegra de la muerte y de la perdición de las personas. Algunos ven esto, ¿no? Como que Dios, siempre tienen a Dios como ¿no? El que quiere castigar a todos los hombres. No, pues si hubiese sido así, no hubiese mandado a Cristo a morir en una cruz. Y de su corazón brota esto, él tiene el deseo, ¿no? Obviamente la salvación depende de qué, de corazones abiertos a recibir por fe
es por gracia por medio de la fe, pero siempre Dios quiere que los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, la verdad no es algo efímero que anda volando por ahí, sino que es una persona, es Jesucristo. El otro texto es 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense el corazón de Dios. El pueblo que Dios había elegido tenía que ser como aquel que es el santo, ¿no? Tenía que querer lo mismo que su padre quería. Sin embargo, ellos se jactaban de ser el pueblo escogido y ¿qué querían? No querían la salvación de los hombres, se oponían, ¿no? Incluso dicen, fíjense, el 16, les impedían hablar incluso a los gentiles. ¿Por qué se metían ahora con los gentiles? Si ellos incluso hasta despreciaban a los gentiles. Fíjense lo que era lo obsecuente de su amargura también profunda y de su celo. Eran celosos y envidiosos. No querían directamente que el cristianismo creciera y que la voluntad de Dios se esparciera. Y entonces, ¿qué pasó? Es triste lo que dice, colman ellos siempre que la medida de sus pecados. Qué terrible esto, ¿no? Es como que, bien, viste que algunos dicen, es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Ese refrán. Y parecería esto acá, dice, pues vino sobre ellos que la ira hasta el extremo. ¿Qué querrá decir el apóstol con esto, no? No se sabe si se refiere a algo exclusivamente de una ira de Dios para ese pueblo rebelde. Posiblemente, recuerden qué pasó en el 70. ¿Qué pasó con el templo? No quedó piedra sobre piedra. Jesús mismo lo había dicho porque no entendiste el tiempo de tu visitación, ¿no? Y esto puede ser que tenga que ver con el extremo, ¿no? De la ira. Aunque nosotros sabemos que a lo largo de la historia el pueblo Israel también ha padecido mucho, ¿no? Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, incluso hoy mismo, ¿no? Porque hay antisemitismo también en muchos lugares, esa eterna lucha con sus vecinos, ¿no? Y tal, nunca han tenido paz realmente. Y lo primero de todo, hermanos, es porque ellos despreciaron a Cristo. Y no solo despreciaron a Jesús, sino que se opusieron continuamente a la propagación del Evangelio. Ahora también es cierto, vamos a leer el Juan 3:36, Luciana, Juan 3:36, que hay una ira de Dios que está para todos aquellos hoy presentes, que rehúsan el Evangelio de Dios. Y esto, ¿cómo amalgamar el amor de Dios y su ira, ¿no? Es algo que nuestra mente quizá no lo pueda hacer, pero el sacrificio de Cristo es tan precioso que cualquiera que pisoteare eso, lo único que merece justamente es la ira de Dios. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y fíjense, no dice estará, dice presente. Si vos rechazás a Cristo en tu corazón abiertamente, la ira de Dios está sobre vos. ¿Dónde se aplaca esa ira al final de todo? Bueno, no hay ira de Dios para siempre, ¿verdad? Tiene un punto final. ¿Cuál es? Es la condenación, es el infierno, ¿sí? Es donde se termina la ira de Dios sobre todos aquellos que despreciaron el amor de Dios. Hay personas que reciben el Evangelio mucho más que otras, insistentemente, y siguen rechazando
la palabra y el amor de Dios. La palabra puede ser fuerte, pero es la palabra de Dios. Por eso también, cuántas gracias tenemos que darle a Él, hermanos, de que podemos estar acá, de que un día le vimos a Él, entendimos el Evangelio y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y Él nos sigue capacitando, nos sigue dando fuerzas. Podemos, como en esta reunión, recurrir a Él en oración. Sabemos que no queda en este techo, sino que Él está presente, escuchando atentamente lo que hay en nuestro corazón. Cuánta alabanza y honor le tenemos que dar, porque Él un día nos escogió. Dice entonces el verso 17, fíjense, acá empieza a mostrarles Pablo a estos hermanos en Tesalónica lo que habían vivido. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿qué pasó? Satanás nos estorbó. En la obra del Señor vamos a tener un enemigo. Ojo, es un enemigo poderoso. No es como Dios, pero tiene poder. Y Pablo quiso volver personalmente en varias ocasiones a Tesalónica, porque en su corazón eran sus hijos espirituales que habían quedado como a la deriva, ¿no? Y él quería volver, pero hubo un obstáculo. Fíjense, la palabra griega para estorbar es el término técnico para poner un bloque en medio de la carretera para impedir el paso de una expedición. Es decir, Satanás es un piquetero espiritual, exactamente. Quiere obstaculizar a toda costa el avance de la obra del Señor. Por eso nosotros vemos que en el ministerio de Cristo actuó Satanás. ¿Qué les parece a ustedes? Lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? La tentación. Ni bien se bautiza Jesús. Ojo, no fue casual. Dice, el Espíritu lo lleva al desierto, con una finalidad, para ser tentado. Le ofrece lo que el mundo nos sigue ofreciendo hoy, a todos. La gloria de los reinos y un montón de luces y cosas, ¿no? Poder. Todo esto te voy a dar, pero había un precio que pagar. ¿Cuál era? Adorar a Satanás. En la obra de la iglesia, la primera iglesia, también hay, bueno, en Judas, por ejemplo, ¿no? Estuvo, dice, llenándole el corazón, y por eso, ¿qué hace Judas? El Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hacelo rápido, ¿no? Ya Satanás había, no porque Satanás actuó en un corazón que no venía maquinando nada, ojo, Lo primero que pasa es en nuestra mente y corazón, y Satanás, ¿qué hace? Fortalece todos esos argumentos en contra, ¿no?, de la voluntad de Dios. Y después, más adelante, ya fundada la iglesia, después de Pentecostés, por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 5, Hechos 5, lo voy a leer yo de acá. Tenemos también el accionar sobre un matrimonio, ¿se acuerdan? Había pasado algo anteriormente, Bernabé, alguno lo nombró por ahí, él se llamaba José en realidad, pero dice el 36, los apóstoles le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación o de consuelo, natural de Chipre, pero judío él, dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Recuerden que la iglesia se estaba empobreciendo, entonces los que tenían bienes vendían, daban a los apóstoles administraban, con hermanos también que eran
responsables para esto. Y hubo algo acá que pasaba. Había un matrimonio que buscaba seguramente aceptación, que dijeran, hablaran bien de ellos. Quizás buscaban algún oficio especial o algún cargo en la iglesia. Decían, ¿con qué nos ganamos el...? Y bueno, vamos, vendamos la casita y le decimos que todo lo que recaudado de esa casa, lo vendido, lo donamos. Pero había algo que quedó, ¿no? Dice, cierto hombre llamado Ananías, el 5, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense lo que Satanás hace, porque él trabaja sobre ya sin duda un pensamiento de Ananías. Dice, llenó su corazón ¿para qué? Para mentir y para sustraer del precio. Mentira, por excelencia, Satanás es mentiroso, ya no, pero además el robo, ¿no? La sustracción. ¿Y Pedro qué le dice? Estaba en tu poder lo que vendías. Te lo podrías haber quedado vos. ¿Quién te iba a decir algo? O podrías haber dicho de última, mirá, es este precio, yo doy la mitad. Podría haber sido sincero. Sin embargo, él miente, él dice que entregó todo el precio y fue así. No. ¿Y entonces qué pasó ahí? Hubo juicio de Dios, ¿no? Muere él y como la mujer después entra, Pedro le pregunta lo mismo. ¿Sí? Ahí el 9 dice, ¿por qué convinisteis en tentar? No, perdón. El 8 dice, le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué había ahí entre los dos? Había complicidad, ¿no? Qué mujer fiel a su marido. Pero ¿saben qué? Está bueno ser fiel al marido, pero hay que ser fiel al Señor. Primero que todo. La fidelidad en el matrimonio es primero al Señor. Piper dice algo que me quedó clavado, ¿no? Dice, el mejor regalo que le puedo hacer a mi esposa es amar primero a Dios. Y acá lo que pasó es que hubo fidelidad al marido, pero no hubo fidelidad a Cristo. Esto también, ojo, es un ejemplo notorio de cómo el enemigo puede frustrar una carrera incluso cristiana. Porque si a estos matrimonios lo comparamos con otro matrimonio que se les va a la cabeza, que es Priscila y Aquila, ¿cuánta diferencia, no? ¿Cuánta diferencia? ¿Qué es lo que pasó? Si los dos tenían fe, los dos matrimonios, creían en Cristo, hubo simplemente, digo simplemente, ¿no? Pero un corazón dispuesto a dejarse llenar por la voz del enemigo. No hubo un corte, porque todos sufrimos tentaciones, ¿o no? No estamos ajenos a eso. El problema es que se dejaron llenar el corazón por la mentira, por el robo, por la soberbia, por el orgullo, por tantas cosas, ¿no? Y un matrimonio que podría haber sido ejemplar en la obra de Dios, recibieron el juicio de Dios. No creo que hayan perdido su salvación, es decir, la salvación no se pierde, pero yo estimo que solo fue un juicio, como dice Juan, ¿se acuerdan? Los pecados de muerte. Hablando de aquellas cosas que, aún siendo cristiano, para esta primera iglesia, Dios tenía que mostrar que la iglesia no era así nomás. Había que respetar las autoridades. El Espíritu Santo era, obviamente,
la figura notoria de Hechos de los Apóstoles, y al igual saben que cuando empieza el tabernáculo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un hecho grave también. Hay juicio sobre los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Estaban medio copete y toman en vano lo que están haciendo, usan fuego extraño, ¿y qué pasó? Estaba empezando recién, ya habían construido todo, pero recién empezaba el oficio del tabernáculo. Y el Señor tiene que mostrar que sus cosas son serias, sagradas, santas. Empieza la iglesia acá a funcionar y también juicio del Señor, mostrando que sus cosas son santas. Dice el 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿no? Los que estaban pensando, capaz, imitar a estos, después de esto, ¿qué pasó? O entregaron todo o no vendieron nada, ¿no? Pero habla de la sinceridad del corazón para el trabajo y el servicio al Señor. Satanás no solo fue un estorbo, un piquetero espiritual, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo. Pero hay un pasaje que a mí siempre me gustó, que está en Mateo 16, 18, y con esto termino porque se pasó el tiempo. Mateo, ahí lo tenés, mirá, dice, y yo también te digo, le está hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice acá? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Llevamos 21 siglos en pie. ¿Por qué creen que es eso? Por nuestras aptitudes formidables, porque somos inteligentes, por gracia de Dios y porque su Espíritu está en nuestros corazones. Y aquellos que sin duda con debilidad, pero con humildad nos disponemos a servirle, Dios hace grandes cosas. Él dice que lo vil y lo menospreciado escogió, ¿para qué? Para avergonzar aquello de lo que el mundo dice que es algo grande. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que nuestro corazón se llene, pero de su palabra, que se llene de oración, como hoy vamos a hacer, y que se llene de la presencia del Señor cada día. Que Dios bendiga su palabra.